El inesperado propósito detrás de cada suceso en tu vida. Transformación extraordinaria. La vida de Javier era como un lienzo en blanco, pero no por mucho tiempo. En un pequeño barrio de la Ciudad de México, el eco de las risas y las conversaciones académicas de su familia resonaban con fuerza, mientras él permanecía en un rincón, esperando ser visto. Desde pequeño, siempre había sido el chico invisible de una familia de cerebros brillantes, sus padres académicos, sus hermanos, todos ellos brillando en sus respectivas áreas de estudio. Pero dentro de él, los colores del arte anhelaban salir a la superficie. Cuando su abuela, una artista olvidada, mencionaba cómo había luchado por perseguir sus sueños, Javier sentía su corazón comprimirse. En su habitación, las sombras de sus miedos se mezclaban con las luces de su pasión. Pintar era su secreto, y el único refugio donde podía ser verdaderamente él mismo. Sin embargo, la presión de ser el hijo perfecto lo atosigaba. Los gritos de sus inseguridades resonaban en su mente, cuestionando su valor. ¿Por qué quería ensuciarse las manos con pintura en lugar de seguir un camino seguro? Un día recibió una carta que como un rayo atravesó su cotidianeidad, una invitación para una prestigiosa exposición de arte. El corazón de Javier latió con fuerza, pero pronto se llenó de dudas. ¿Era el momento de arriesgarse, de dejar el taller mecánico y el ambiente seguro que había conocido toda su vida? Las voces de su familia resonaban en su cabeza, instándolo a elegir el camino fácil, a no perseguir lo que consideraban un sueño iluso. El arte es un pasatiempo sin futuro, le decía su madre, con un tono de condescendencia que lo hería profundamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se aferraba a sus pinceles, no podía evitar sentir la culpa invadiendo su mente. Las expectativas familiares eran un yugo pesado, aplastando sus aspiraciones. Su abuela había hecho sacrificios que Javier apenas comenzaba a entender. El arte no es solo un capricho, es una forma de vida, le decía, abriéndole una puerta a un mundo donde la creación tenía un significado más profundo. Pero la sombra de la inhibición le susurraba al oído que estaba destinado a ser solo un mecánico, un número más en la familia. Cuando finalmente se sentó ante su lienzo, los colores comenzaron a fluir, y en cada pincelada sentía una chispa de libertad. Sin embargo, esa pequeña brasa se apagó abruptamente cuando un famoso galerista destrozó su obra en una crítica despiadada. Las palabras duras resonaron en su mente como un eco doloroso, amenazando su oportunidad en la exposición y socavando su renovada esperanza. De nuevo, se encontraba en el borde de la desesperación, preguntándose si debía dejar que la opinión ajena definiera su valor. ¿Podría encontrar la fortaleza para levantarse y pelear por su verdad? La ansiedad arremetía a su pecho y sus pensamientos se volvieron un torbellino caótico, llevándolo a una conclusión inevitable. Había llegado el momento de elegir entre sus sueños y el deseo de ser aceptado. Mientras atrapaba la respiración, la pregunta giró en su interior. ¿Tendría el valor para reclamar su lugar en este mundo que nunca lo vio? La lucha apenas comenzaba, y el estallido de sus miedos personales prometía un desenlace aún incierto. La espera se tornaba insoportable, y el escenario estaba preparado para una confrontación definitiva. Javier se sentó en su habitación. El lienzo en blanco frente a él parecía una trampa y una ventana hacia su soñada libertad. Las luces parpadeantes de la ciudad se filtraban por la ventana, creando sombras que danzaban sobre la pared, un espectáculo que, en lugar de inspirarlo, alimentaba su frustración. ¿Cómo podría un simple destello de creatividad competir con las voces familiares, con las expectativas firmemente afianzadas en su mente?
Tomó el pincel y lo dejó caer, incapaz de abordar nuevamente el conjunto de colores que había prometido a sí mismo liberar. La crítica destructiva del galerista lo había dejado aturdido, como si cada palabra de desdén fuera un ladrillo en su pecho. Era un recordatorio cruel de su camino incierto. Entonces, un impulso de rebeldía se encendió en su interior, como una pequeña chispa que buscaba ignición. Decidido a transformar su angustia en arte, se sumergió en la búsqueda de su propia voz. Comenzó a pintar diferentes temas, explorando sus miedos y esperanzas con la urgencia de quien sabe que cada trazo podría ser decisivo. A medida que los días pasaban, Javier se convencía cada vez más de que debía probarse a sí mismo, no solo ante su familia, sino ante su propia esencia. El arte debía ser su manera de existir y no un simple pasatiempo. Con cada pincelada, sus dudas disminuían, se sumergía en un mundo donde era posible ver la belleza en sus imperfecciones. Sin embargo, la presión parecía intensificarse. Cada sesión de pintura lo acercaba a un vacío, la inminente exposición lo acechaba como un espectro inevitable. Hablar de sus aspiraciones artísticas a su familia se convirtió en un acto de valentía. La primera vez que lo hizo, su madre desvió la mirada, incapaz de enfrentar lo que consideraba una fantasía. Los gritos de la razón y la lógica se colaban entre su deseo y la realidad. Sin embargo, había algo que había comenzado a gestarse, la resistencia frente al miedo al fracaso. Su abuela, en sus escasas conversaciones sobre los sacrificios del pasado, le había enseñado que el triunfo no radicaba en el reconocimiento ajeno, sino en la autenticidad personal. Fue un día gris cuando decidió no rendirse. Ante el espejo del baño, se plantó y se dijo que había llegado el momento de demostrar lo que podía lograr. Se armó de valor y decidió inscribirse a una serie de talleres donde artistas emergentes se reunían a compartir sus conocimientos. Era un paso significativo hacia el compromiso con su destino. Para Javier, acudir a esos espacios era como nadar en aguas desconocidas, pero al mismo tiempo estimulantes, donde cada persona llevaba consigo su propia batalla y su propia voz. En las primeras sesiones, sus inseguridades volvieron a fluir como tinta en el agua. Sin embargo, pronto comprendió que el entorno era un refugio donde todos compartían miedos, esperanzas y anhelos. Las críticas durante el taller eran constructivas, invocando el diálogo entre las obras y los sentimientos que había evocado en cada uno. Cada crítica positiva y negativa se convirtió en una lección, y Javier empezó a verlas como oportunidades para crecer, un ejercicio mental que le permitió expandir sus horizontes. Con el tiempo, su trabajo fue tomando nuevas formas, más vibrantes y llenas de verdad. Aunque el miedo lo acechaba, Javier empezó a vislumbrar un nuevo enfoque. Su arte podría ser un vehículo para contar su propia historia, sus vivencias y su lucha emocional. Pero, a medida que se acercaba la exposición, la voz de su madre retumbaba en su cabeza, implorando por el camino seguro. Había una lucha interna entre su necesidad de expresión y la incertidumbre que parecía atar su futuro a una decisión. Al final del taller, una voz emergió con fuerza. El arte es el reflejo de quién eres, no lo escondas. Era un consejo tan simple como poderoso, y algo dentro de él cambió. Ahora, con una sensación renovada de determinación, Javier debía decidir si se atrevería a presentar su obra en la exposición o retrocedería ante la presión familiar. El momento de la verdad se aproximaba. ¿Tendría el valor para exponer no solo su arte, sino su verdadero yo? La tensión crecía en el ambiente mientras Javier se preparaba para dar el siguiente paso. Cada mañana se despertaba con la sensación de que el lienzo estaba vigilándole, como una figura celosa que demandaba su atención. Sin embargo, el asombro de cada nueva idea que lo atormentaba también lo excitaba. La dualidad de la presión y la creatividad le recordó que en la lucha estaba la oportunidad de descubrimiento. Decidió usar esa urgencia a su favor. Cada sesión de pintura se convertía en un ritual, un momento en el que podía cavar en sus experiencias y plasmarlas con sinceridad. Ya no se trataba de complacer a otros o de buscar la validación del galerista. Cada trazo era un fragmento de su ser.
Podía sentir cómo su intrincado relato personal comenzaba a surgir, coloreando la superficie del lienzo con sus vivencias, su dolor y sus sueños. Conforme pasaban los días, los colores que una vez consideró como meras herramientas de un artista se transformaron en vehículos de sanación. Un día, mientras mezclaba tonos de azul, recordó un abuelo que había perdido, un hombre que siempre lo alentaba a nunca rendirse. El deseo de rendir homenaje a su memoria alimentó su ardor creativo, y Javier decidió crear una pieza que capturara la esencia de sus recuerdos compartidos. Su abuelo había sido un observador silencioso de sus aspiraciones, un apoyo tácito en medio del ruido. Sin embargo, durante este proceso de inmersión, otro temor comenzó a acecharlo: el miedo al juicio. Cada vez que su mente se aventuraba hacia la inminente exposición, su corazón palpitaba con fuerza. Este era el punto de no retorno. Se sentía atrapado entre sugerencias de su madre sobre una vida segura y su necesidad de ser fiel a sí mismo. Este dilema lo llevó a cuestionar no solo su arte, sino todo su camino. Se preguntó, ¿realmente estaba dispuesto a arriesgarse? ¿Qué significaría para él arrojarse al vacío de la crítica pública? Participar en el taller había sido un paso valiente, pero la exhibición era diferente. Un tirón interno comenzaba a cobrar vida. Los riesgos a menudo son necesarios para un crecimiento real. En la penumbra de su habitación, rodeado de obras inacabadas, Javier recordó la frase que resonó en su mente durante el último taller: «A veces, lo que más temes es lo que te define». Esa simple afirmación continuaba desmantelando los muros de su miedo. Si el arte es reflejo de sí mismo, ¿no era el momento de exponerse, incluso si eso implicaba enfrentarse a la desaprobación? Con su obra casi terminada, Javier sintió la presión de la inminente muestra. En lugar de encerrarse en el miedo, empezó a compartir sus dudas con los otros artistas del taller, quienes se convirtieron en su confidente más confiable. La mezcla de sus historias individuales trazó un paisaje de vivencias que le brindó valor. Las palabras de sus compañeros lo hicieron sentir menos solo. La idea de que la vulnerabilidad es una forma de potencia empezó a calar en su interior. Una noche, después de compartir su pieza con el grupo, uno de ellos le dijo: «El miedo tiene una forma extraña de enredarse en nuestra mente, pero tu luz debe brillar más fuerte». Estas palabras resonaron en Javier y encendieron un fuego de determinación que nunca había sentido antes. Así que, al mirar el lienzo una vez más, se percató de que lo que creía que era un desafío, en realidad era un viaje de transformación personal. Ahora, no solo luchaba por ser artista, sino por ser él mismo en su totalidad. Esa transformación era presente y real. A medida que la fecha de la exhibición se acercaba, Javier tomó la arriesgada decisión de incorporar una pieza que tocaba aspectos de su vida más profunda y dolorosa. Cada día, al trabajar en sus piezas, dejó que sus manos se convirtieran en testigos fieles de sus miedos y al mismo tiempo de su liberación. ¿Podría enfrentarse a su madre y a sus dudas más profundas al presentar su verdadero yo en la exposición? ¿O se dejaría llevar por la corriente del miedo, renunciando a la oportunidad de volar a nuevas alturas? La respuesta estaba por descubrirse, y el arte sería la vía de su revelación. El día de la exhibición llegó con una mezcla palpitante de emociones. Javier se levantó antes del amanecer. El aire fresco de la mañana lo envolvía mientras observaba el lienzo terminado, brillante y desafiante. Había impregnado cada pincelada con su esencia, pero ahora se enfrentaba a un interrogante que lo llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad de sus elecciones compartiendo su verdad con el mundo? Cada detalle de la exposición resonaba en su mente. El olor a pintura fresca, el murmullo de la multitud, la mirada crítica de los visitantes que, con sus juicios, se convertirían en cómplices de su vulnerabilidad. Sabía que abrazar su autenticidad era el único camino hacia la libertad, pero las sombras de su miedo aún susurraban en el fondo. ¿Qué pasaría si su madre estuviera allí, mirándolo con desaprobación? ¿Y si sus amigos decidieran guardar silencio en vez de reconocer su esfuerzo? Con un profundo suspiro, se vistió con la camiseta que había utilizado para pintar, como un símbolo de conexión con su arte y de resistencia.
A medida que se acomodaba en el lugar de la exposición, empezaron a llegar los asistentes. Javier sentía cómo sus pulsaciones aumentaban con cada segundo que pasaba. Un grupo de artistas conversaba animadamente. Sus palabras eran un murmullo de aliento que, sin querer, generaba un pequeño refugio en su interior. Cuando finalmente llegó el momento de su presentación, se sintió como un equilibrista en la cuerda floja. Las luces se atenuaron y se sintió expuesto, casi desnudo ante la mirada colectiva. Comenzó a hablar, palabras entrelazadas con emociones que inundaban su voz. Narró la historia detrás de su obra, cada tonalidad un eco de su vida, de amores perdidos y de caminos regados de incertidumbre. Mientras compartía su viaje personal, la fachada que había construido tan meticulosamente comenzó a desvanecerse. Una brisa de frescura cruzó la sala al escuchar las reacciones. Algunas personas se acercaron para comentar lo que sentían al contemplar su pintura, llenando los espacios vacíos de sus inseguridades, como si la luz que había estado a punto de extinguirse comenzara a brillar con intensidad. Se percató de que la conexión, hecho de compartir sus miedos y su historia, era de hecho una forma poderosa de afirmar su existencia. Sin darse cuenta, se encontraba alentando a otros a despojarse de sus propias armaduras. Sin embargo, al final de su presentación, un rostro familiar emergió en la multitud. Era su madre. Había un temor palpable al ver su expresión. ¿Sería una mirada de desaprobación o habría cambiado algo entre ellos? La confrontación era inminente, y Larry, su mejor amigo, lo empujó hacia adelante, como si comprendiera que era el momento de despojarse de los matices que podían malinterpretarse. Mientras observaba a su madre acercarse, un torrente de emociones lo envolvió. Los latidos de su corazón resonaban, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Podría compartir este nuevo sentido de identidad, esta fragilidad transformadora? Un grito interno le decía que no se podía dar marcha atrás. La mirada de su madre, que había imaginado dura y crítica, suavizó al acercarse. Con un pequeño asentimiento, ella expresó: «Siempre has sido tú mismo, Javier, pero a veces es difícil verlo entre la niebla de nuestros deseos». Estas palabras chisporrotearon una corriente de comprensión entre ellos. Su corazón se liberó al instante. La conexión genuina devolvía el equilibrio a su confusión interna, y Javier se dio cuenta de que el camino a seguir no solo era su lucha personal, sino también el puente hacia la aceptación familiar. Mientras todos aplaudían, sintió la profunda necesidad de explorar aún más su esencia como persona. El arte había hecho y hacía la magia de volver a suscitar preguntas que había estado eludiendo. La noche había abierto una puerta que quería cruzar, pero ahora la verdad parecía más importante que nunca. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir parte de ese propósito oculto en su experiencia? Un nuevo dilema se formaba ante él, con la certeza de que el arte y su vida estaban entrelazados, desafiándolo a aventurarse y descubrir su silenciosa llamada al crecimiento. Las luces de la exposición empezaban a apagarse, pero Javier aún se encontraba en estado de ebullición. Las palabras de su madre resonaban en su mente, abriendo una brecha hacia un nuevo entendimiento. Sin embargo, el eco interno de su lucha personal lo empujaba a cuestionar si esa conexión era suficiente para afrontar sus próximos desafíos. Las emociones que había liberado ahora parecían arrastrarlo hacia una exploración más profunda de su ser. De regreso en su estudio, el aroma que antes le brindaba consuelo se sentía denso, pesado con la presión de la verdadera autoconfianza que buscaba establecer. Se sentó frente al lienzo en blanco que había evitado tratar por miedo a la crítica, y en lugar de evitarlo, comenzó a trazar con precisión. La idea de crear algo nuevo le parecía a la vez aterradora y liberadora, como si cada trazo revelara una porción de su alma que había permanecido oculta. A medida que pintaba, el lienzo se transformaba en un espejo de su lucha y sus descubrimientos. En cada pincelada, lo que una vez fue una mera representación de su curso artístico, se convertía en una declaración. ¿Cuál es el propósito detrás de mi arte?, se preguntó. Era un dilema que parecía llenar un vacío en él, una pregunta que desafiaba su capacidad de encontrar significado en su trabajo.
Pensó en cómo había compartido su historia en la exhibición, la vulnerabilidad que había mostrado y cómo emergía un deseo de ser no solo un artista, sino un comunicador de su verdad. Ese anhelo era tanto una carga como un regalo. Sin embargo, con cada momento de claridad nacía una nueva pregunta. ¿Podré sostener esta autenticidad a largo plazo sin desmoronarme ante las críticas? Su mente comenzó a divagar entre recuerdos de la infancia. La influencia de su madre, las expectativas, la presión de ser un artista exitoso, todo eso parecía erguirse frente a él como una muralla. Se sintió atrapado entre la necesidad de cumplir con las aspiraciones de otros y la urgente llamada a ser fiel a sí mismo. La experiencia en la exhibición había sido liberadora, pero también un recordatorio de que el camino de la autenticidad podría ser solitario. Con una decisión firme, Javier optó por inscribirse en un taller de arte experimental en el que pensó que podría desafiar aún más su visión. Se usaría como un campo de pruebas para explorar los límites de su creatividad, donde los estándares externos pudieran desdibujarse. Una voz dentro de él susurró que ese era el paso necesario, un camino hacia la aceptación plena de su identidad artística. Ese mismo día vislumbró un antiguo diario que había comenzado años atrás. Al abrirlo, encontró escrito sobre sus sueños y miedos más profundos, muchas de las cuales no habían cambiado. Había un fragmento que lo hizo detenerse. Quiero ser un artista que no solo crea, sino que también conecta. Era el reflejo exacto de lo que estaba buscando. ¿Cómo podría plasmar su verdad sin miedo? Cada página del diario parecía provocar una chispa de inspiración, recordándole que su viaje no era solo sobre el arte, sino sobre la validación de su propia existencia. Mientras exploraba su pasado, se llenó de un renovado propósito. Este nuevo nivel de introspección lo convirtió en un viajero en su propia vida, llevando consigo el recuerdo de cada decisión y cada temor. Sin embargo, a medida que su determinación crecía, también lo hacían las presiones. En su mente crecía una voz que le advertía sobre la crítica, que le sugería que tal vez su autenticidad no sería suficiente para ser comprendido en la extensa red del mundo del arte. Pero ahora, más que nunca, sabía que debía seguir su camino. Eran momentos como estos los que forjaban no solo a un artista, sino también a un ser humano evolucionado. Mientras cerraba el diario, se sintió preparado para asumir la incertidumbre. El ecosistema emocional que había construido estaba destinado a desafiarlo, a llevarlo al límite. ¿Qué tan real puedo ser en este viaje?, se preguntó, haciendo eco de sus inseguridades pasadas. Javier miró el lienzo en blanco y sonrió. Cada trazo de su pintura encarnaría una nueva fase de descubrimiento. Pero había algo que dejó un hueco en su estómago. Durante el taller, se enteró de que habría una evaluación final, donde los participantes debían enfrentar las opiniones de un jurado profesional. Un nuevo dilema surgía. Estaba listo para compartir su arte, pero ¿podría soportar el peso de las críticas que vendrían? Este reto se convertía en un espejo de su propia autoaceptación, y al mismo tiempo, en el camino hacia su verdadero propósito. La verdad lo aguardaba en un lienzo, y Javier estaba a punto de descubrir cuán lejos estaba dispuesto a exponerla. Javier se encontraba en la claudicante frontera de su zona de confort, atrapado entre el anhelo de mostrar su verdadero yo y el pavor de que ese mismo yo pudiera no ser bien recibido. Se sumergió más profundamente en la pintura. Cada pincelada parecía vibrar con las emociones crudas que había reprimido durante años. Su estudio estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera decidido tomar un respiro para observar lo que estaba sucediendo. Los días previos al taller transcurrieron en un torbellino de ansiedad y anticipación. Pasaba largas horas frente al lienzo, creando y destruyendo, buscando una voz que fuese genuina y resonante. En cada intento fallido, su mente acumulaba dudas. La pregunta sobre la aceptación lo acosaba constantemente. Si el jurado no entendía su perspectiva, ¿significaba esto un fracaso absoluto? Esa interrogante lo mantenía en un estado de fervor pero también de paralización. La primera sesión del taller lo recibió con una mezcla de entusiasmo y frialdad.
El aula estaba llena de rostros desconocidos, cada uno de ellos luchando con sus propias inseguridades mientras Javier se esforzaba por descubrir si era una parte de ese colectivo o un simple intruso. La instructora, una artista de renombre, miró a cada uno de ellos a los ojos, como si buscara el alma detrás de cada persona. Sus palabras resonaron en el aire. El arte no es un producto, es un proceso. Si hay algo que no os gusta, es porque hay algo dentro de vosotros que necesita ser escuchado. La frase se quedó pegada en su mente como un mantra. ¿Cuándo había dejado de escuchar su propia voz? Sabía que debía enfrentar su propio miedo interno para poder ser genuino, pero eso requería un cambio de mentalidad radical. Lo que había considerado como su mayor debilidad, su fragilidad ante la crítica, podría convertirse en su mayor fortaleza si se atrevía a mostrar su verdad. La presión se intensificaba, no era solo una cuestión de técnica, sino de una entrega total a sí mismo. Se dedicó a crear piezas sin preocuparse por la evaluación. Sin embargo, esa libertad duró poco, ya que el miedo se infiltró en su mente. Durante una de las sesiones, la evaluación del primer trabajo se estaba aproximando, y Javier lo sentía todo, el sudor en sus palmas, el nudo en su estómago. Hizo un ejercicio de reflexión en su diario, transcribió sus temores, sus esperanzas y la idea de que quizás, solo quizás, el arte se trataba de lo que se había negado a aceptar, su vulnerabilidad. Javier se comprometió a presentarse ante sus compañeros sin ninguna máscara. El dilema sobre qué mostrar a los demás comenzó a desvanecerse, sustituyéndose por una necesidad palpable de ser escuchado. Pero eso lo llevaba a un territorio incómodo. ¿Estaba listo para ser realmente visto? Y lo más importante, para ser ¿comprendido? Finalmente llegó el día de la evaluación. La sala estaba llena de energía palpable, otro grupo de soledad reflejada en nerviosas sonrisas y miradas evasivas. Javier se colocó al frente, sosteniendo su obra, que, inconscientemente, había llegado a representar no solo su arte, sino su historia. Tomó un respiro firme y comenzó a hablar. Con cada palabra, sus inseguridades se desnudaban ante un público crítico. Se escuchó a sí mismo mencionando su lucha interna, su anhelo de conexión y la búsqueda de autenticidad en su arte. En ese momento de entrega, el eco de su verdad resonó entre los presentes. Sin embargo, había un nuevo temor que lo acentuaba. ¿Y si sus palabras no resonaban en nadie? Cuando el jurado comenzó a expresar sus opiniones, las palabras se convirtieron en un puente para la conexión que tanto había anhelado. Sin embargo, un comentario inesperado de un crítico acechaba en la esquina de su mente. Y con eso, la pregunta inquietante retornó. ¿Qué pasará si esos juicios afectan su deseo de seguir adelante? Mientras el jurado hablaba, sintió una inquietante mezcla de temor y emoción. No podía negarlo más. Este era el momento, donde sus miedos chocarían con sus aspiraciones, donde el verdadero propósito de su arte debía ser revelado. Javier estaba a un paso de enfrentarse a las críticas más difíciles que jamás había conocido. ¿Estaba preparado para el veredicto final? En su interior, el eco de su propia verdad clamaba con más fuerza que nunca, pero la incertidumbre seguía asomándose, creando un nuevo dilema que lo empujaba hacia un abismo de preguntas sin respuesta. El destino comenzó a tomar forma tan pronto como el jurado concluyó sus observaciones. Javier sintió que el aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Las palabras del crítico que había estado temiendo finalmente se desbordaron y le asignaron una etiqueta que él ya había temido: esfuerzo superficial. Las dos palabras golpearon su autoestima con la fuerza de una tormenta, barriendo a su paso todo lo que había construido en ese breve pero intenso viaje emocional. Al escuchar el comentario, un torrente de pensamientos lo invadió. Volvió a recordar cada fallo frustrante que había tenido antes de llegar a este punto, se llenó de autosabotaje y de preguntas sobre su eficacia como artista y como persona. ¿Realmente soy capaz de crear algo significativo?, se repetía en su mente. Sin embargo, entre la niebla de la crítica, una pequeña chispa comenzó a brillar. Recordó la frase de la instructora sobre la necesidad de escuchar su propia voz. Fue entonces cuando la epifanía lo golpeó. No podía cambiar la percepción de los demás si él mismo no creía en su obra.
Se había dejado influenciar demasiado por las opiniones ajenas, perdiendo de vista la verdadera razón por la que había empezado a pintar. Con este nuevo entendimiento, Javier se enfrentó a la sala con una intensidad renovada. Utilizó su angustia como un motor creativo. Su voz, anteriormente titubeante, se transformó en un torrente de sinceridad. Había un nuevo propósito en el aire, el deseo de explorar no solo su arte, sino la esencia de su ser. Si este trabajo es un reflejo de mí, entonces debe ser tratado con honestidad, se dijo. Las siguientes semanas se convirtieron en una mezcla de entusiasmo y desafío. Se sumergió en la creación sin preocuparle las críticas, pero cada pincelada ahora era un intento de reescribir su narrativa personal. El proceso se transformó en un viaje interno, donde su vulnerabilidad comenzó a ser su aliada, no un obstáculo. Los días pasaban y sus obras evolucionaban. Cada pieza capturaba una parte de su historia, desde sus inseguridades hasta sus aspiraciones más elevadas. La vulnerabilidad que antes vergonzaba a Javier se convirtió en una fuente de fortaleza. Sus compañeros, inspirados por su audacia, comenzaron a mostrar también sus propias luchas, creando un ambiente de interconexión y empatía que antes parecía inalcanzable. No obstante, a medida que su confianza crecía, Javier se encontró en una encrucijada. Había alcanzado un nivel de conexión con su arte y con sus colegas que no había imaginado, pero, aunque su nueva voz resonaba con claridad, no podía evitar cuestionar la dirección en la que se estaba dirigiendo. ¿Debería seguir este camino de autenticidad pura, o sus inclaudicables emociones lo pueden alejar del reconocimiento que tanto codiciaba? En el fondo, Javier sabía que el éxito no debía definirse únicamente por la aceptación o el reconocimiento externo, sino más bien por el cumplimiento personal que sentía al expresar su genuinidad. Sin embargo, la inquietante presión de ser validado por referentes y críticos continuaba acechando en su mente. Ante este dilema, decidió canalizar sus reflexiones en una nueva obra. Un lienzo que representara no solo la lucha interna que había experimentado, sino también la esperanza de ser comprendido en su totalidad. El proceso se transformó en una nueva búsqueda de significado, donde cada trazo se impregnaba de sus miedos, sueños y el acto de revelarse ante el mundo. Mientras Javier se acumulaba en esa creación, la ansiedad por el resultado final concretaba una pregunta latente. ¿Realmente estaba dispuesto a asumir las repercusiones de compartir su verdad en un mundo que a menudo prefería las sombras? La tensión se acumulaba, lista para explotar en la siguiente evaluación que se avecinaba. Relajó sus hombros, preparándose para el momento definitivo. Poco sabía que lo que escondía el nuevo trabajo podría desatar una onda de reacciones inesperadas, y que esa serie de elecciones lo llevaría a afrontar lo que nunca esperó, el verdadero reto de mostrar no solo su arte, sino todo lo que representaba. ¿Podría el resultado de esta obra transformarlo de una manera que nunca imaginó? Javier se sumergía en su nuevo proyecto con una mezcla de fervor y temor. Cada mañana se sentaba frente al lienzo en blanco, el olor a pintura fresca despertando sus sentidos y despertando sus emociones. Había decidido no abarcar solo el acto de pintar, sino de explorar lo que realmente significaba para él ser un artista. Este no era un simple ejercicio estético, era una declaración de su identidad. Mientras su pincel danzaba sobre la tela, sus pensamientos se entrelazaban con los colores. Recordaba las voces del jurado, las críticas que lo habían marcado. Sin embargo, dichas palabras eran ahora ecos lejanos, sustituidos por una firme determinación. En su mente, una nueva pregunta comenzaba a arrullarse. ¿Por qué era esencial su autenticidad para el mundo que lo rodeaba? Ser un artista significaba más que crear, implicaba contar una historia, su historia. Por primera vez, Javier comprendía que su vulnerabilidad no solo era su carga, sino su mayor fortaleza. De repente, una experiencia común lo llevó a un nuevo nivel de introspección. Caminando por un mercado local, se detuvo ante los rostros de la gente. Cada expresión, cada mirada contaba una historia, de lucha, felicidad, desesperanza, amor. Esa diversidad de emociones le reveló algo crucial. Sus propios miedos eran universales. Su trabajo no solo era un reflejo de sí mismo, sino un puente hacia los demás.
En ese instante, la pieza que había estado creando tomó forma no solo como un autorretrato, sino como un espejo de la humanidad. Cuando regresó a su estudio, la idea de la conexión lo consumió. Añadiendo capas y texturas, cada trazo se convirtió en un diálogo entre sus sentimientos y la realidad colectiva. La pintura dejó de ser un mero medio de expresión para convertirse en un acto de rebeldía contra el miedo a ser vulnerable. Se dio cuenta de que tenía el poder de tocar vidas a través de su producción. Si lograba transmitir su verdad, otros podrían ver su propia humanidad reflejada en su arte. A lo largo de las semanas, Javier se entregó a sesiones intensas de creación, despojándose de cualquier duda sobre el futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, la presión de la aceptación seguía acechando. La angustia lo acompañaba, un recordatorio constante de que su próxima exhibición estaba a la vuelta de la esquina. Javier se preguntaba si el crisol de autenticidad que buscaba realmente resonaría con quienes lo iban a juzgar. Pero ahora, en lugar de evadir esas inquietudes, comenzó a incorporarlas en su obra. Cada pincelada que daba se llenaba de seguridad. El nuevo lienzo comenzaba a cobrar vida y Javier se sintió como una extensión de la historia que contaba. Pero, a medida que se acercaba la fecha de presentación, la ansiedad volvió a invadirlo. ¿Cómo reaccionarían las personas a esta representación cruda de él mismo? Un nuevo dilema se instaló. ¿Debería mantener cierta distancia emocional para evitar el dolor del rechazo o lanzarse sin reservas y abrirse a las posibilidades del entendimiento? Con el corazón latiendo de forma irregular y los temores pulsando como un eco en su pecho, Javier tomó una decisión crucial. Este sería un riesgo trascendental, un paso hacia lo desconocido que podría dejarlo vulnerable, pero también liberado. Finalmente se afirmó. El verdadero desafío no era el arte en sí, sino su disposición a exponerse. Completamente. Al finalizar la obra, una sensación ambivalente se apoderó de él. La pintura, vibrante y tumultuosa, reflejaba la lucha que había vivido, pero también la esperanza renovada que había descubierto. Mientras la contemplaba, se dio cuenta de algo aún más importante. Su vida había estado guiada por eventos que, aunque dolorosos, habían forjado su identidad. Cuando el día de la exhibición se acercó, Javier no sabía que el esfuerzo que había puesto en su trabajo no solo lo transformaría a él, sino que también desataría una serie de reacciones inesperadas en aquellos que lo rodeaban. La inquietud crecía dentro de él. ¿Sería su verdad suficiente para resonar en los demás? ¿O se sumaría al eco de la crítica que temía? En el aire flotaba una sensación de expectativa palpable, y las puertas hacia su futuro estaban a punto de abrirse. Javier se despertó esa mañana con una opresión en el pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa que resuena en cada rincón de su ser. Miró el reloj, la exhibición estaba a solo unas horas de distancia. Se sentó al borde de la cama, preguntándose si realmente estaba listo para enfrentar el mundo. Había puesto su corazón en su obra, pero el eco de sus dudas lo abrazaba nuevamente. ¿Acaso era suficiente? ¿Su verdad artística resonaría o se convertiría en la burla de otros? Mientras se preparaba, un torrente de pensamientos se desbordó en su mente. Recordó sus sesiones nocturnas en el estudio, los trazos de su pincel convirtiéndose en una extensión de su alma, cada capa de pintura un descarga de su vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasaría si ese coraje se volvía en su contra? Javier sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esas sombras. Sabía que las dudas no lo habían detenido en el pasado y no lo harían en este momento crucial. El camino hacia el lugar de la exhibición parecía más largo de lo habitual. La ciudad se presentaba vivaz y bulliciosa, sin saber el torbellino que se gestaba dentro de él. Cada rostro que cruzaba su mirada reflejaba historias que también eran universales. Entendía cada rayo de luz que iluminaba las calles, cada grito de vendedor que resonaba en su mente. Era como si el mundo estuviera esperando con impaciencia a que él revelara su verdad. Al llegar, el edificio era un mosaico de personas, artistas y críticos, todos discutiendo con fervor lo que esperaban ver. Se sintió como un extraño en su propio territorio, observando las miradas y el murmullo que lo rodeaban. Se dirigió hacia su espacio, y al contemplar su obra, una marea de emociones lo invadió. Había transformado su dolor en arte, una confluencia de colores y texturas que hablaban de su viaje. Y al mismo tiempo, una pregunta inquietante se instaló en su mente. ¿Podían los demás ver lo que él había intentado transmitir? Las luces del lugar brillaban intensamente, pero la verdad dentro de él parecía aún más ardiente. La exhibición comenzó, y Javier se quedó al margen, observando cómo sus visitantes se acercaban. Unas sonrisas se formaban,
Otras expresiones se tornaban sorprendidas o reflexivas. Cada uno de esos rostros representaba una reacción, un juicio implícito, un deseo de conexión que palpaba el aire. La encrucijada de sus emociones entrelazándose con las de los demás. Su vulnerabilidad, un puente hacia ellos. A medida que las horas pasaban y las charlas comenzaban a fluir, la ansiedad de Javier se transformó. Las interacciones comenzaron a despejar sus temores. Esas palabras de admiración y conexiones sinceras le dieron una nueva perspectiva. Se llevó las manos al pecho, sintiendo una calidez familiar, la misma que había sentido al crear su obra. Las críticas se convertían en menos miedo, y más en un diálogo íntimo, una conversación sobre la lucha compartida. Sin embargo, entre las luces y la emoción, la figura de un crítico famoso apareció en el umbral. Javier lo reconoció de inmediato. Su reputación lo precedía, conocido por ser implacable. El estómago de Javier se contrajo. Un hilo helado de miedo recorrió su cuerpo. ¿Sería este el momento que definiría su carrera? ¿La evaluación definitiva de su autenticidad? Sintió que el aire se le escapaba. El temor al rechazo se apoderó de él nuevamente. Había arriesgado tanto, había expuesto en su obra su más profunda esencia. En ese instante, Javier se vio obligado a confrontar su dilema más crucial. ¿Daría un paso hacia la crítica o se retiraría a la sombra de su inseguridad? Las decisiones que había tomado lo habían conducido hasta aquí, y ahora el futuro se presentaba ante él, tan inminente como un lienzo en blanco. Mientras el crítico se acercaba, la mirada de Javier se encontró nuevamente con su obra. Sabía que estaba a punto de desatar algo, un caos de emociones que cambiaría no solo su destino, sino también el de aquellos que hubieran visto su evolución. Su corazón latía desbocado, mientras se preparaba para enfrentar la iteración final de su viaje. La pregunta que resonaba en su mente era peligrosa. ¿Realmente estaba dispuesto a ser visto? El momento se acercaba, y con él la inminente revelación de su verdadera fuerza se encontraba al borde de florecer. La sala estaba repleta de murmullos y luces, mientras Javier apretaba entre sus manos el borde del lienzo. La mezcla de inquietud y emoción le provocaba un abrazo tenso. Sabía que todos los ojos, incluido el del crítico temido, estaban sobre él, pero esta vez la presión no lo ahogó, sino que lo catapultó hacia una trascendencia que no había anticipado. Era el momento de revelarse, de permitir que su verdadero yo brille en cada trazo y color. A medida que el crítico se acercaba, Javier sintió su corazón latir con fuerza. Este encuentro era un punto de inflexión. Había recorrido un camino lleno de dudas, críticas y aceptación que lo había formado como artista, pero ahora se encontraba en una encrucijada crucial. Volvió a mirar su obra, un absoluto reflejo de su trayectoria personal. Cada color vibrante, cada textura accidentada, contenía su lucha interna, su búsqueda de conexión y su miedo a ser juzgado. Cuando finalmente llegó el momento en que el crítico tomó la palabra, Javier respiró hondo. «Tu obra», comenzó el crítico, «es un testimonio poderoso de la complejidad del ser humano. Has logrado comunicar una vulnerabilidad que trasciende lo visual». La sencillez de esas palabras resonó a través de la sala como un eco de aceptación. La tensión que había mantenido durante semanas se desvaneció, dejando en su lugar una calidez reconfortante. Javier sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La validación no provenía solo de las palabras del crítico, sino del sentido de pertenencia que las opiniones constructivas habían creado en él. Se dio cuenta de que cada reacción, cada opinión, era parte de un diálogo continuo que había construido con su arte. Sin embargo, no solo se trataba de la crítica, sino de haber logrado compartir su verdad, de haber abierto su corazón sin miedo. En ese preciso instante, la sala estalló en aplausos, y Javier sintió que su alma se expandía. La lucha interna que había soportado se había transformado en un triunfo personal. No necesitaba la aprobación de todos para sentirse realizado. Había demostrado que el verdadero éxito reside en ser fiel a uno mismo. Había conquistado su mayor miedo,
el de ser auténtico en un mundo que a menudo premia lo superficial. Agradecido, Javier se lanzó a compartir su experiencia con aquellos que estaban a su alrededor. Narró su proceso creativo, la angustia y la alegría, la desesperación y la libertad que lo habían llevado a crear esa obra. Cada palabra resonaba profundamente, como una conexión genuina con cada asistente que se acercaba. Su vulnerabilidad había abierto la puerta a un diálogo que muchos también anhelaban abrir. Con cada encuentro y cada conversación, Javier se dio cuenta de que el arte no solo era su medio de expresión, sino un puente hacia la comprensión de los demás. Aquella exposición, que había comenzado como un acto de temerosa revelación, se transformó en un viaje hacia la autenticidad colectiva. Sus miedos dejaron de ser una carga y se convirtieron en lecciones, en propuestas de conexión entre almas. Meses después, al mirar el reflejo de su trabajo en una nueva exposición, Javier se sintió completo. Cada pincelada que daba estaba impregnada de confianza. Ya era un artista reconocido, pero más que eso, era un ser humano que había conseguido despojarse de las sombras de la duda. Cuando su madre finalmente lo abrazó en esa exhibición, susurrándole palabras de orgullo, Javier entendió que su viaje personal había impactado no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Él había encontrado su voz, y cada trazo lo había llevado a donde estaba ahora. Con el tiempo, supo que no solo había respondido a su propia necesidad de ser visto, sino que también había inspirado a otros a levantarse y mostrar su verdadera esencia. Había conquistado su propósito, la expresión artística como canal para la autenticidad, un viaje que iba mucho más allá de los temores y la crítica. Javier se sintió agradecido por cada decisión que lo llevó hasta allí, por cada lucha que había enfrentado, y por cada acto de valentía que le permitió demostrar a sí mismo que era capaz de lograr lo que siempre había soñado. Al mirar al horizonte, sintió que, sin importar lo que vendría, estaba listo para enfrentarlo, deteniéndose solo para crear más arte. Si tú también deseas ser parte de esta transformación y seguir historias que inspiran, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contáctanos en los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdadera transformación comienza ahora y tu apoyo es fundamental.